Les he puesto ahí una imagen, creo que la tengan en mente, de la cometa, el niño, el hilo. De momento la dejamos de lado. Vamos a ver si abro lo que tengo que abrir. Y ahí tienen un pequeño esquema de lo que vamos a seguir. Voy a presentar con algunos textos de referencia. Bien, gracias, aparte de Danilo, por la presentación. Quiero dar las gracias especialmente a este centro de aquí de Ávila. Vengo de dar un pequeño paseo por el jardín porque tenía necesidad de tocar con los ojos, no, sinestesia, tocar con los ojos el jardín, sentirlo cerca, y la verdad es que año tras año se va creando en este espacio no solo un microclima, sino también, lo más importante, son las personas que lo llevan. Desde que uno abre la puerta o llama por teléfono hasta el director del centro, quiero agradecer de corazón a todos su enorme trabajo y yo creo que uno de los trabajos casi me atrevería a decir único, porque se está convirtiendo en un referente. Me da no sé qué utilizar ahora la palabra, porque después de escuchar ayer el concierto con ese lenguaje universal de la música y de la danza, de los derviches, uno siempre tiene la impresión de que la palabra se queda pobre y que el lenguaje verbal pues es mucho más limitado, pero no tenemos otra cosa. Así que me adentro en la presentación, ahí tiene un poco el esquema que voy a seguir. Van a ser dos partes centrales, una pequeña presentación recalando en la libertad, con algún acercamiento a cuestiones, pequeñas escalas, aspectos literarios de la libertad, aspectos teológicos, aspectos sociológicos, y luego ya las dos partes centrales, que van a ser los ladrones de la libertad y la segunda parte o tercera, el garante de la libertad. En puridad eso es lo que vamos a ver. No sé si han oído hablar ustedes de esa maravillosa putada que es el amor. Estoy citando un verso de Marçal Font, un poeta catalán de Barcelona, que ganó no hace mucho el Premio Nacional de... No, ganó. Quedó el primero en un concurso, uno de los concursos nacionales que se hacen de poesía. Probablemente estas palabras reflejan muy bien lo que es el amor, a pesar de lo provocador, o gracias quizás a lo provocador que tiene, ¿no? El amor es una maravillosa putada, como lo es la libertad de la que vamos a hablar. La libertad humana en general es algo maravilloso, pero a la vez es una faena, porque nos descoloca a todos un poco, ¿no? Antes de hablar del tema de la libertad, pues es bueno recordar un texto que por lo menos los que nos movemos en el ámbito de la literatura española conocemos muy bien. Lo tienen ahí recogido y es el capítulo 58 de la segunda parte del Quijote. Probablemente es uno de los discursos más fascinantes que jamás se ha escrito sobre el valor de la libertad. Es Don Quijote el que está hablando y dice esas palabras: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, es decir, que Dios ha dado a los hombres. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad se puede y debe aventurar la vida. Eso de aventurar la vida es una expresión también muy teresiana. Bien, si tuviéramos que visualizar previamente lo que quiero presentar en torno al tema de la libertad, les voy a ofrecer antes como un pequeño molde o marco que me sirvió a mí de inspiración para esta charla, que es algo que todos conocemos muy bien, la parábola del hijo pródigo. Si recuerdan, voy a dedicar un minuto solo a esto. En esta parábola, el personaje que aparece en escena, el hijo, rompe los vínculos con el padre porque desea emanciparse y desea encontrar la libertad que cree que no tiene en su casa y en su propio hogar. Y por eso se va de casa, buscando la libertad y buscando emanciparse. Curiosamente, en cuanto rompe el vínculo con el padre y después de un tiempo, lo que va a encontrar es la degradación, va a perder la dignidad humana y entrará en un proceso de reflexión que le llevará a volver a la casa del padre. Si recuerdan, en esa escena de vuelta que todos tenemos en mente y que podemos visualizar, hay un momento en que el hijo recibe dos cosas, que son las sandalias y el anillo. En el mundo antiguo son símbolos del hombre libre. Es decir, el hijo que había perdido la libertad, queriendo buscarla, rompiendo el vínculo con el padre, la ha recuperado volviendo al hogar. Y ha recuperado la dignidad y la libertad.
Bien, esto está un poco de trasfondo en lo que yo quisiera hoy presentar. Brevemente, una prolepsis o un anticipo, digamos, o una presentación, si quieren, para hablar de 2 o 3 aspectos muy genéricos relacionados con el tema de la libertad. Yo lo he titulado ahí Recalando en la libertad. Estoy jugando con las palabras. Uno puede recalar en un puerto, pero recalar también está relacionado con empaparse y recalar está relacionado también con hacer calas. Entonces, vamos a hacer aquí 2 o 3 calas simplemente relativas al tema de la libertad. La primera, me remito a una idea clásica ya muy conocida de Karl Jaspers, en una de sus obras, Origen y meta de la historia, donde él habló de lo que se ha llamado el tiempo eje, que cronológicamente situó más o menos en el año 500 a.C., abarcando varios siglos, probablemente desde el 800 al 200 a.C., esos años, y donde surgen las grandes religiones de la humanidad. En este surgimiento de las grandes religiones, tanto en Oriente como Occidente, o el pensamiento en Grecia o Palestina, hay como 3 viajes que configuran esas religiones. El viaje de la apariencia a la realidad, el viaje de la oscuridad a la luz y el viaje de la esclavitud a la libertad. De eso es lo que vamos a intentar hablar ahora. Esa libertad a la que ya cantaba Cervantes, pero que en el ámbito de la literatura española tiene un referente también fascinante en el barroco, en el siglo XVII, y de nuevo con una obra de teatro que todos conocemos muy bien, La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Los 2 famosos monólogos, pero especialmente el primero, que es un canto a la libertad, si recuerdan aquellas palabras del protagonista de esta obra de teatro, Segismundo, que está encarcelado y comienza diciendo: «Ay mísero de mí, y ay infelice, apurad cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo?». Y va cantando ahí en una especie de ritornello el anhelo y el deseo de libertad que habita en su propio corazón, pero que es parte del corazón humano. Inmediatamente repite expresiones del siguiente tenor: «Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Y teniendo mejor instinto, tengo menos libertad. Y teniendo más vida, tengo menos libertad». Junto al campo de la literatura es evidente que en la teología la libertad ha estado continuamente presente. Un autor que es fascinante en su espiritualidad y en su experiencia de Dios, un obispo del siglo II, Ireneo de León, cuando hablaba del Nuevo Testamento, lo caracterizaba con las siguientes palabras. Si en el Antiguo tenemos la Antigua Alianza, él decía: «Esta es la nueva alianza, pero la nueva alianza de la libertad». Esa era la palabra que ponía él en el centro de la nueva alianza. Y ahora que estamos celebrando el 5º centenario del 1517, cuando Lutero colgó, que nunca colgó, en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis contra las indulgencias, según los historiadores parece ser que es una leyenda urbana, las escribió pero no las colgó, Lutero evidentemente es otro de los referentes en cuanto al tema de la libertad. Recordemos uno de sus escritos más conocidos, en concreto el titulado La libertad del cristiano, que comienza con estas palabras que nos recuerdan a San Pablo, un tanto paradójicas: «El cristiano es el hombre más libre y a la vez el más siervo de todos». Y algo de razón lleva. San Agustín, que fue el maestro de Lutero en buena parte, al fin y al cabo él fue agustino, San Agustín en las Confesiones afirma lo siguiente, dice... Sus palabras las cito porque son de una actualidad enorme, yo creo, reflejan lo que ocurre muchas veces en nuestra sociedad. Escribía entonces, ya en esta época, en el siglo IV, San Agustín: «Viajan los hombres por admirar las alturas de los montes y las ingentes olas del mar y las anchurosas corrientes de los ríos y la inmensidad del océano y el giro de los astros». Y concluye con estas palabras: «Y se olvidan de sí mismos». Quizás esto nos pase un poco en nuestra sociedad. A mí me gusta decir, y termino ya esta introducción a nivel sociológico, que probablemente sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en turistas del espíritu. El turista es el que ve muchas cosas, pero no profundiza al final en nada. Y eso es un peligro que tenemos nosotros. Y yo añadiría junto a eso otra metáfora que me gustó mucho, es de un gran sociólogo español, Gil Calvo. Dice: nuestra sociedad nos estamos convirtiendo en turistas del espíritu que vivimos, y fíjense en la imagen, lo poderosa que es, vivimos en jaulas de goma. En jaulas de goma. Los barrotes son de goma,
Y estamos muy bien, estamos encantados en esas jaulas, pero a la vez estamos privados de libertad. Pero no nos importa. Es como si viviéramos ahí, podríamos decir, en nuestra zona de confort, de la que no necesitamos ya salir, la cultura, si quieren, del sofá. Bien, pues la mística siempre es una invitación a salir, a buscar esa libertad, que es un riesgo, por supuesto, nada que sea humano auténtico está exento de riesgos, pero que al final es lo que da dignidad a la vida humana. Bien, nos adentramos entonces en las dos partes centrales ya, que van a ser, la primera, los ladrones de la libertad, y fundamentalmente voy a recoger algunos textos claves. Soy consciente, por desgracia no he podido estar aquí toda la semana, de que algunos ya se han visto y revisto, pero tendremos que volver sobre ellos y revolver. Pero ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Los ladrones de la libertad. Entonces, si estamos buscando la libertad, ¿qué es lo que nos roba? La libertad, según San Juan de la Cruz. Es evidente que ahí estarían el mundo de los deseos, de los apetitos y el mundo de los miedos. Una de las expresiones que repite más San Juan de la Cruz en sus escritos, con unas evidentes fuentes paulinas, es: la vida del espíritu es verdadera libertad. Y evidentemente eso es lo que le preocupa a él, encontrar esa vida del espíritu que nos devuelva la libertad. Probablemente, como se ha dicho a veces, esto lo estudió mucho el padre Gaitán, la subida del Monte Carmelo es un éxodo, es un viaje de la esclavitud a la libertad. A mí me gusta pensar que la noche oscura es el exilio, y quizás el cántico es la alianza, y quizás la llama es la espiritualidad de Sion, de la presencia. Es evidente que lo que San Juan de la Cruz designa como apegos y como apetitos lo identifica también una y otra vez con lo que podríamos llamar los ídolos, los falsos dioses, los asimientos. Fíjense, recordando ahora, casi al comienzo de su vida, palabras literales de San Juan de la Cruz. Lo primero que tiene que hacer es arrojar todos los dioses ajenos, que son todas las extrañas aficiones y asimientos. Eso es lo primero, librarse de cualquier apego. La palabra apetito bien se puede analizar desde un punto de vista léxico y estadístico, como aparece en sus obras, 579 recurrencias, el valor que tiene. Piensen que en general apetitos en plural tiene un sentido negativo en San Juan de la Cruz. Son los que nos roban nuestra libertad. Pero en singular suele tener un sentido positivo. Por ejemplo, el apetito de Cristo. Eso es un apego, podríamos decir, positivo.